Hola, muy buenas noches, amigos. Sean ustedes muy bienvenidos a nuestro programa Entre Amigos. Todos los martes a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México. Died in my udder. Every back look either. Died at my cider. I never track look now.
Muy buenas tengan todos ustedes amigos de Entre Amigos, ahora con una amiga muy muy especial que ya tiene algunos años que, que estuvimos haciendo cosas como el video que acabamos de pasar. ¿Te acuerdas cuando lo grabamos? Sí, ¿cómo estás, mi querido Alejandro? Sí, 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 la verdad es que tengo muy gratos recuerdos de ese video de Jet Starem, de la rola original de, de un disco llamado Sempre Vitac. Y sí, claro que me acuerdo, fue divertido, fue Fue- majestuoso también. sí, fue muy, muy divertido. No, además déjenme contarles que se nos ocurrió salirnos a grabar a un parquecito que está aquí 2 cuadras. Y muy bien, muy padre, pero ya empezaba la tarde noche. Acabamos picoteados de moscos, pero en serio. Sí, estuvo buena la picotiza de moscos, pero creo que valió la pena. Al final, el resultado de ese video fue bastante bueno. Me abrió puertas en diferentes lugares y eso estuvo bien bonito. Fíjate que estuve viendo antes de que empezáramos el programa, estaba viendo precisamente las visualizaciones. Ya casi llega a más de 3000 visualizaciones el video. O sea, va bastante, bastante bien. Porque incluso cuando yo he tenido amigos invitados y eso, que de repente, oye, ¿qué has hecho? Y eso siempre presumo. ¿Saben qué? Mi primer videoclip que grabé fue con Saxel hace 7 años y véanlo cómo quedó. ¿Verdad? Sí, no, estuvo increíble. Me acuerdo que utilizamos diferentes outfits. Fue un outfit del Animal Print, donde hay un personaje pues animalesco, ¿no? Donde con la danza contemporánea se crea todo un mensaje de esa canción. Un outfit de un overall rosa, donde utilicé un bebé que años después para la grabación de otro video donde Mario Lafontaine escucha y ve, por cierto, este video del que estamos hablando, me regaló un muñeco, porque me acuerdo que utilizamos el bebé de Era una de mi mamá muñeca. ahí todavía lo tengo, un muñequito que Sí, era de mi mamá, que además le daba mucho por hacerle sus ropitas, como ella tejía mucho, entonces le hacía gorritos y vaya, ahí le hizo sí, muchos atuendos al muñequito. sí. Saludos a la señora donde quiera que esté. Seguramente ya está en Sí, paz y eso es lo más bonito. así es, ya. A ver, cuéntanos, ¿cómo te dio, cómo fue que te metiste en este mundo de la música? Pues mira, yo comencé escribiendo en el metro, afuera del metro, porque tuve una decepción amorosa muy fuerte, era chica en realidad, y no sabía cómo canalizar esa emoción, no tenía idea de cómo iba a salir de ese bache, que ahora ya lo digo bache, ya lo digo como algo normal, pero en ese momento era era enorme. Y entonces escribía todo lo que sentía, porque sentía que nadie me entendía, ¿no? Mis amigas me escuchaban y así, pero me daban una, una idea diferente a lo que yo necesitaba en realidad. Ni siquiera yo sabía qué necesitaba para poder salir adelante. Entonces, lo que hice fue escribir, y un día escucho en la radio lo que no está en la radio, lo que no está en los medios, nadie lo conoce. Y Claro. entonces fue cuando salí a, a buscar mi primera banda de rock, que fue Ninfa, y de ahí me incursioné a la música, cuando me subí a los escenarios y empecé a cantar lo que sentía y lo que estaba viviendo, y ya también me empecé a crear otro tipo de cosas, y dije, no, yo me voy a casar con la música. Ahí sentí una salvación tanto mental como espiritual y física muy fuerte, ¿no? Entonces, pues ahí incursioné y pues ya llevo más de 18 años en esto. Entonces te relajo. Porque fíjate que, bueno, hablando también de todo eso, creo que uno de los factores o de las artes en donde se manifiestan más los sentimientos es la música, obviamente, ¿no? Entonces,
yo veo que, bueno, te metiste más del lado del rock electrónico, de un ambiente un poquito más, digamos, pesado, pero a su vez también con mucho sentimiento. En alguna ocasión, de repente escudriñando ahí en internet, en Facebook y demás, de repente he visto tus videos y eso, independientemente de que sea rock o no sea rock, la verdad es que le echas mucha pasión a todo lo que estás haciendo y eso se siente, esa vibra se siente, aunque sea una grabación, se siente esa vibra y la verdad es magnífico, se me hace maravilloso. Sí, mira, esa canción justo cuando la creamos, no, sí es rockerísima, esa canción de Jerusalén es rockera y desde Ninfa comencé con el rock. El rock es una manifestación de ideas y de conceptos y de culturas completamente ajenas a lo a cómo nosotros podemos sentirlo, interpretarlo y crearlo. Entonces, eso fue lo que me gustó mucho, mucho, mucho del género. Además de, bueno, los sonidos son impresionantes, ¿no? Cuando creas y cuando lo escuchas, ¿no? No nada más cuando lo creas, sino cuando lo escuchas, hay sonidos que te envuelven, ¿no? Y la parte electrónica también, o sea, a mí la música electrónica igual me sanó justo en ese tiempo de todavía no creación, sino solamente de escritura, pues me iba a los raves y me iba a los lugares a escuchar música electrónica o igual aquí o con mis amigos o sea, donde estuviera y escuchando música y la música electrónica lo que me daba una paz tan y un ensimismamiento tan cañón que decía, wow, qué bonito que estoy aquí, qué bueno que estoy siendo yo, ¿no? Porque eso es algo bien, bien, bien difícil de encontrar. O sea, saber realmente quién eres tú después pues después de un truene, ¿no? En mi caso fue un truene que no lo lograba entender. Entonces, pues sí, el rock es y sigue y seguirá siendo, y eso está bien chidísimo. ¿Sí? Oye, ¿y en alguna ocasión no te dio por cantar covers o hacer covers de alguien? Mira, tengo algunos covers incluso en algunos de los canales de YouTube, sin embargo, no me quise clavar ya en proyectos del hueso. Una, porque mi modus vivendus no es 100% de la música. Y dos, porque el tiempo que tenía y que tengo y es solamente para mi creación. O sea, no es que no me gusten, obviamente hay canciones que se me hacen muy chidas, que se me hacen algunas muy interesantes, hay unas que se me hacen una locura total y me gusta y me ayuda para mi retroalimentación, pero de eso a que ya salga a las calles a tocarlas, no, ¿eh? No, 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 no. De hecho, en una entrevista de radio me dijeron, a ver, cántate una rola de no sé quién. Y la verdad es que no lo hice mal, pero porque sí me gusta cantar el karaoke y eso, pero no, cuando te clavas en la creación y cuando hay inspiración, la verdad pues eres muy, muy, muy de ti, ¿no? Claro. Entonces ahí como que aún no, y no sé, quizás en algún momento sí, no estaría nada mal, Bob Dylan, todos ellos. Porque fíjate que yo desde que te conocí, ahí vi algo que en donde congeniamos mucho, porque a lo que yo hago también se presta mucho a experimentar. Y obviamente por los medios electrónicos, la música electrónica, puedes experimentar muchísimo, sobre todo con sonidos. Entonces, yo me imagino que a lo mejor tú traes la idea de una letra, pero también el buscar el sonido adecuado para determinado momento es crucial en todo lo que estás haciendo. Que la verdad, a mí se me hace maravilloso el hecho de que digas, lo estoy creando yo, lo estoy haciendo yo, tengo una letra donde quiero dar un mensaje, pero a su vez lo estoy llenando, no sé, de florecitas con determinados sonidos, que eso es lo que se me hace así como que muy, muy especial en todo lo que tú estás haciendo. Sí, sí, sí.
Pues creo que mi música no es tan dulce. Creo que mis canciones son más agridulces que dulces. Pero, y obviamente en algún momento de la vida, pues esos sonidos dulces, pues hace que se conviertan no en algo tan pesado, ¿no? Entonces, sí, al final, pues es ver las estrellas en el universo y eso es lo que da el contraste. Entonces, sí, ahí es donde está la música. Sí, porque además la otra cosa que también es bien importante, y yo siento que empezaste por un camino que no es tan sencillo, y más que nada que la música que tú haces no es tan digerible como para todas las personas. Entonces creo que estás haciendo un buen camino, pero obviamente, digo, ahora cuánta gente ya te conoce, cuántos fans ya tienes, ¿no? Entonces, pero sí ha sido como ir picando piedra, ¿no? Poco a poco y dándote a conocer. Sí, mira, y te voy a decir una cosa, lo más bonito de todo esto, claro, ¿no? O sea, cuando la gente le gustan tus canciones y te invitan a tocar y te invitan a cantar, acabo de estar en Perú y estuve en Cuba grabando un video de otro disco llamado Alegrato del Vampiro. Y o sea, después de tantos años de grabación de esas canciones, ¿no? Y de repente verte grabando en lugares que de verdad los llegas a soñar, o sea, y que dices, estoy teniendo un déjà vu, y esto ya lo he vivido, ¿no? Hubo un momento en que los déjà vus, ¿no? O sea, ya me estaban dando miedo, era así como de, no manches, ¿no? O sea, ¿por qué otro déjà vu? ¿Por qué otro déjà vu? ¿Por qué otro déjà vu? Y me han pasado una serie de cosas muy locas, pero al final, pues todo lo llevo a la creación y eso es lo que hace que te des cuenta de la evolución que va teniendo también tu propia historia. Claro. Entonces, No, a y mis yo, fans que tengo desde Ninfa, creo que esa es la parte les ha ido dando, ¿me explico? El hecho de escuchar, por ejemplo, Dueño del Salón y de repente ahorita Faster, ¿no? Que son sonidos completamente ajenos, pero que hay una realidad, que es, claro. que es el ser real del artista. Entonces ahí es donde me quedo tranquila y me siento a gusto, me siento en paz. Sí, porque como dices, este carácter es completamente evolutivo. No sé si de momento, digo, ¿qué pasa cuando estás sentado y te empiezas a ver fotos de hace 20 años en donde dices, ay, ¿a poco yo vestía así? O te acuerdas que, no sé, utilizabas determinado tipo de zapatos o utilizabas determinado tipo de suéteres, etcétera. Lo mismo pasa con esto, que a lo mejor dices, me voy a sentar y empiezas a hacer una recopilación de todo lo que ya hiciste. Entonces de repente dices, híjole, en esta canción a lo mejor si hubiera metido esto, hubiera sido diferente. Pero bueno, lo hecho ya está, ¿sí? Y ahora, por ejemplo, cuando tienes una presentación en público, de repente hay gente que te dice, oye, canta tal canción. Sí, sí, por ejemplo, me ha tocado gente por ejemplo, hay una rola que se llama De Pie que les gusta mucho, Yer Starem, también es una canción que la llegan a pedir, Lagarto, es otra rola que viene justo también en ese disco de Siempre Vitac, y aquí ya con Connection ya hubieron arreglos musicales, también la llegan a pedir. Entonces, pues eso significa que la gente se comunica con la canción y se siente parte de ella. Claro. Oye, ¿y ha habido alguna que para ti fue como que no debía haberla hecho? Sí, sí. De hecho, hay una canción que la tengo, pues todavía no la entierro, pero hay una canción que la tuve que quitar, sí, definitivamente. Así es. Fíjate que en una ocasión estaba viendo una entrevista que le hicieron a a un cantautor brasileño que se llamaba Nelson Ned. No sé si llegaste a oír de él.
Un señor Sí, era un señor enanito que le preguntaban que si las canciones las hacía porque se le ocurrían y decía no, si no es algo que yo no viví, no lo hago, porque siento que mi sentimiento no es real, ¿sí? Y siento que tú también vas en ese tenor, ¿no? Que dices, bueno, me piden que haga algo, pero si no lo he sentido, pues como que no es algo que sea natural. sí, comulgo con Nelson en ese sentido, porque pues cuando no eres tú, no eres auténtico, estás tratando de sacar, por ejemplo, canciones para X medio de comunicación. ¿Qué pasa, eh? Por ejemplo, a mí con Yer Starem, justo con este video, si te das cuenta, y no sé si recuerdas que es un video que es una canción que está escrita en un idioma propio. Sí, Y eso hizo que me cerraran las puertas en diferentes medios. O sea, me decían, no, pues es que escribe mejor en español, oye, mejor escribe en inglés, oye, no, es que no te entendemos, tal, tal. Y cuando llega La Fontaine, que es un melomanazo, o sea, que ha escuchado música impresionante de todos los muchos países del mundo, eh, pues te das cuenta lo único que se necesita es esperar, ¿no? claro. Y además que esta canción, y no nada más esta canción, sino el disco que está escrito en ese idioma, tiene sus fans. ¿Por qué? Porque son sonidos que llegan finalmente a tus emociones y realmente ahí, por ejemplo, yo te voy a decir, decodifiqué absolutamente todo. Quería llegar a sonidos del rock que yo, mi voz no llegaba en ese momento, pero también, y lo más importante es que, o sea, yo quería decirles muchas cosas a la gente, tenía muchas ganas de decirles a la gente, pero yo no quería desnudar completamente mis sentimientos porque yo venía muy lastimada ya. Yo estaba lastimada de algo que había sucedido, entonces yo ya no soportaba un ni pío, o sea, ni para bien ni para mal, ni, ¿sabes? O sea, es como cuando estás de, por favor, no me toques. Ah, sí, claro. Entonces, ajá, y ahí fue cuando, pero la música fue la que logró llegar a esas emociones y hoy que la gente diga ayer Starem, wow, The Universem, wow, porque entendieron esa parte, pues ya que trasciende, ¿no? Que trascienda la emoción. Es como cuando escuchas una canción que dices, hola, te estoy escuchando, no entiendo tu idioma, pero estoy entendiendo y estoy sintiendo y estoy siendo empático y además estoy contigo y además ya la hice mía. Pues ese era mi sueño, ¿sabes? Con esa canción cuando grabamos justo en ese parque. Ese era el sueño. Y después de ¿cuántos años que lo grabamos? 10, ¿no? Ya, no, 7 años. 7. 7 años. Después Porque, de 7 años se comienzan a ver los frutos, ¿no? sí, Entonces eso está genial. no, porque fíjate que, como decía un amigo, es que se rompe la barrera del idioma, ¿sí? Porque es esa mezcla de sonidos, que básicamente es la música, que es una mezcla de sonidos, este, tú plasmas un sentimiento y a veces, no sé si te ha pasado, que oyes una canción en alemán, en italiano, en ruso y demás, no entiendes la letra, pero te llega ese sentir. Entonces muchos decían, es que tú entras, no sé, a un lugar, a un bar, o una disco, un antro, a donde sea, y el cuate no sabe en inglés, pero están en el baño, están frizz, 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 cantando la canción, aunque no saben ni lo que dicen, pero es ese sentimiento que te da una canción, porque además otra de las cosas que da la música es que de repente como que atrapa, atrapa el tiempo. No sé si te ha pasado que de repente escuchas una canción X y te acuerda un determinado momento en tu vida. Sí, o sea, son esos instantes, esos flashbacks, ¿no? Exactamente, ese tono musical, con ese tono de voz y con eso que te están diciendo, porque al final te están diciendo algo.
El que haya sido, el que sea un idioma original no significa que no tiene significado. Todo Claro. tiene un significado. Entonces, justo, exacto. Y cuando pasan esas cosas mágicas, dices, órale, ¿no? Eh, entonces creo que ahí es donde me doy cuenta que cuando tú lloras con una canción o ríes con una canción o abrazas con una canción o, o platicas con una canción es porque estás sanando y eso es lo importante. Al final la música no es hacer música, lo que decía Nelson. Cuando tú creas una canción para que se venda y lo estás haciendo en forma lírica, pero no lo estás haciendo de una manera esencial, no estás siendo completamente humilde, ¿no? Y no estás siendo tú, pues está difícil cantarlas, ¿no? Porque no eres tú, o sea, la vas a cantar y te vas a divertir, pero no eres tú. Claro. No, y permítanme decirles, amigos, que que bueno, nosotros nos conocimos en una alberca donde íbamos a entrenar hace muchos años y y a- ella tenía así como que cuando estaban en los baños, las señoras que estaban con ella le pedían canciones y se ponía a cantar en los baños, eso sí me acuerdo. Ah, cierto. Yo no me Sí, acordaba de eso. sí, porque en alguna ocasión que iba yo saliendo o te oía cantando en el baño, dije, pues a lo mejor es de las que le gustan cantar en la regadera, ¿no? Y ya después me explicaste, no, es que la señora me pidió que le cantara una canción, porque además también, digo, lo que no se roba se hereda, porque también vienes de una familia de músicos. Sí, sí, sí. Eh, vengo de dos cantantes y de un compositor. Mi tío David, que fue compositor de música ranchera, crearon la OCC, ¿sí? La OCC, o no sé, es que ahorita no tengo los nombres de las disqueras, que era EMI Music. Eh, ellos que les crearon el dueto América y el dueto Las Palomas. Y trabajaron con la doña, trabajaron así que con diferentes artistas y grabaron muchos discos, no grabaron nada más uno, grabaron bastantes. Entonces, cuando yo las veía y las abrazaba y tías y veía, ¿no? Sus trajes, y porque obviamente pues ellas eran diferentes, ¿no? Claro. Su género era distinto, pero me encantaban, o sea, era de, wow, qué bonito, ¿no? Y cómo hablaban de ellas y el trato y todo, y decía, ¡ay, qué lindo! Entonces, yo de ahí dije, y aparte ya me preguntaba, ¿no? ¿Y esas canciones, quién las creó? No, mira, tus tías son intérpretes, pero el compositor es tu tío David. A ver, vamos a escuchar a Norteamericana, pero me gusta mucho cómo interpretan ellas y así. Y entonces, sí, ¿no? Yo con sus luces fui pues feliz, ¿no? Y te sientes además diferente y cuando desde que era niña me regalaron mi teclado. A los 8 años compuse mi primera canción que se la compuse a mi papá, una canción muy sencillita, muy, muy, muy básica, porque pues, a mí me gustaba tocar el órgano fácil. De hecho, aquí está el órgano. Pero ya empecé a crear, ¿no? O sea, fue así como de, no, papá, es que yo te lo tengo que decir con mis propias palabras, te lo tengo que decir con mis propios sonidos. Y entonces, ese teclado estaba padrísimo, ¿no? Era súper chiquito Yamaha, tenía más de 99 sonidos, tanto en teclado como en música, y era divertidísimo, divertidísimo, divertidísimo. Entonces ya me acuerdo que le llamo a mi papá y así de papá, feliz día del padre, y ya la música. Y yo, wow, ya seré como mi tío David, así ya sabes. Y no por el hecho de que es ser igual, ¿no? Sencillamente que, wow, o sea, para mí eran, y siguen siendo, pues, así que parte de mi árbol genealógico y pues padrísimo. Sí, no, y obviamente digo, ya después de tantos años e irte preparando y estudiando,
porque no es nada más me pongo a tocar y ya, ¿no? O sea, viene toda una preparación, toda una estrategia, incluso musical, porque vamos, no, el hecho de componer no es que hice una letra y le pongo 3 teclas y ya quedó, no, no, conlleva toda una fórmula muy específica para lo que estás haciendo. Y no importa si es jazz, si es rock, si es balada o si es música ranchera. Tiene toda una clave muy profunda para poder hacerlo. Entonces, es que imagínate, haces la letra y haces la música. Ahora, en este sentido, para ti, ¿qué ha sido primero? ¿Hacer una música y luego ponerle letra o hacer una letra y luego ponerle música? Mira, lo que pasa es que cuando comienzo a componer, ahorita, por ejemplo, llevo ya 10 canciones más para el nuevo material que vamos a comenzar a elegir para el nuevo disco. Y, por ejemplo, componiendo yo, o sea, solamente es Axel con el bajo o la guitarra. Agarro unas baterías y empiezo a sacar la música, pero primero saqué la letra. Claro, ¿Por qué? Porque me inspiré así. Ya cuando llego al estudio y estoy ya con los músicos y ya elegí, ellos también son parte de la elección de las canciones. Ah, mira, me gusta tal, tal, por ejemplo, ahorita, ¿no? Ya Fantasmas es una canción que ya tomó uno de mis músicos y dijo, a ver, vamos a arreglar esto, ¿no? Y entonces él se lleva la canción y él comienza a sacar las guitarras y entonces él comienza también a hacer algunos arreglos musicales. Cuando ya estamos en, en estudio, que ya está el baterista, que ya está el guitarrista, que ya está el bajista, la vocalista, el tecladista, entonces ya comenzamos a hacer todo un mundo, pero bueno, por ejemplo, ahí ya comienzan como las tendencias musicales, ¿no? Y hacia dónde queremos llevar la canción. A ver, si el tecladista te dice, ah, mira, a mí me gusta tal, 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 ¿no? Y a mí me gusta tocar tal, tal, tal. Eso es parte fundamental de elegir a los músicos. Si el claro. músico, por ejemplo, viene de música ranchera, por así decirlo, o de música que no tiene nada que ver con el rock, pues difícilmente nos va a agarrar la onda, ¿no? Sí, claro. Ya en la composición. Entonces, pero a lo mejor si es un músico de escuela, pues no va a pasar nada si está en ranchero, si está en electrónico o está en tal. ¿Sí me explico? Porque si le decimos, a ver, necesitamos que te claves a estas notas y Ujú. necesitamos que de ahí saques los sonidos electrónicos, ah, pues buenísimo. ¿Por qué? Porque viene del clásico, viene de la escuela, que ahí yo tengo esa fortuna, ¿no? Mi acompañante, mi gran cómplice musical, que es Ernesto Martínez, él salió de la escuela de música y diferentes músicos. Tengo un músico que es el bajero, él no entró a la escuela de música, pero él todo lo saca de oído, pero es rockerísimo. Ahí, por ejemplo, difícilmente lo lograría seguramente si no estuviera tan clavado al rock, ¿no? Claro, sí. A eso me refiero. Puede ser que por ahí alguien nos dé la sorpresa, pero es difícil, ¿eh? Porque ahí tenemos que platicar de todas esas cosas. Entonces está bien chido porque ya conectando la composición, ya decimos, ah, pues mira, tal, 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 ya le dice las notas. Ahora, ¿has escuchado esta rola? Tal, ¿te acuerdas de esa explosión? ¿O te acuerdas de ese momento? ¿O te acuerdas de tal? Sí, bueno, pero ahora al sello de Saxel Vitac, al sonido de Saxel Vitac. Ah, ok. Y entonces, obviamente, no es algo que nace de la noche a la mañana. O sea, se va componiendo y se va ensayando, se va ensayando, se va ensayando de alguna manera que fluimos. Entonces, pues ahí es donde nace la composición. Sí, porque mira, estamos hablando sobre todo de lo que es todo un mundo de creatividad, ¿no? Entonces, ¿tú qué tan abierta o tan cerrada puedes ser en un momento dado cuando dices, ya tengo conceptualizada una canción y la quiero de tal manera, pero de repente te llega el guitarrista, ¿sabes qué se me ocurrió meter este riff? Viene. Y O sea, bien, nosotros somos a ver, te escuchamos ujú, mientras
Mientras el sonido sea completamente abierto, donde se respire completamente, donde no se pierda la emoción y el sentimiento, y mientras no se deje de O sea, que no se respetar. salga del tema, digámoslo así. Sí, que no, o sea, es aprender también a respetar, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo traigo un riff y ese riff golpea el sonido, la nota del bajo, pues ya se hizo un choque ahí feo, ¿no? Ujú. Habrán bandas que se atreven a hacer eso. En esto de Londres, pues escuchas muchísimas bandas y te toca estar en cartel con muchísimas bandas, pero por algo Saxel Vitac se ha ha sido auténtico en ese sentido, ¿no? Porque cuidamos ese tipo de choques. Entonces, si él trae ese riff y dice, a mí me late este riff, sí, pero entonces nada más, a lo mejor respeta esto, cambia esta nota, tal, ¿no? Y ya, entonces está chido. A veces no, a veces, wow, quedó increíble, o sea, entró perfecto. Y ahí es donde, así pasó con este disco de Connection, con la canción de Yer Starem del video que produjiste, esa rola, eh, los dos músicos que estaban en ese momento conmigo componiendo, los dos venían de la Escuela Nacional de Música. Entonces ellos no eran tan de, a ver, vamos a hacer esto y ya. ¿Sí me explico? O sea, eh, entre ellos platicaban, ¿no? Y decían, a ver, tal, y hagamos esto y esto y esto y esto. Y eso es lo bonito de trabajar con los maestros de música, ya compositores, ¿no? Camilo Claro. Castro, compositor colombiano, música clásica de rock, eh, que ha dejado en alto a Colombia también. Entonces, yo ahí te puedo decir que en esa parte de la composición sí debemos de ser muy, pues místicos, debemos ser muy delicados y debemos de entender algo, ¿no? Sin la idea de lastimar. Eh, que nada choque, que nada moleste el oído de la persona de la gente que nos va a escuchar. Fíjate, ahorita me recordaste, tuve de invitados a unos amigos, es el grupo Tenochca. Ellos tocan rock pero cantan en náhuatl. Y fue una combinación que se me hizo maravillosa porque cómo hablas de una lengua, un dialecto, y la estás mezclando con un ritmo completamente moderno, ¿no? Porque, pues, digo, ¿cuántos años tiene el náhuatl y cuántos años tiene el rock, ¿no? Que se me hizo una alquimia muy singular. Ahora, dentro de lo que estás haciendo, ¿no se te da de repente por meter instrumentos que no van? Por ejemplo, es que estés en una composición y sabes que vamos a meter un arpa. Mira, de hecho, los discos que están creados antes de este último que fue Connection, sí, metí saxofones, metí trompetas, metí arpas, o sea, metí muchos instrumentos, pero ahí mi sorpresa cuando llego a los estudios de grabación y que conozco ya músicos, ¿no? Que están en el ska, que están en tal, saben tocarlo, sí, pero además de que el ritmo era muy sencillito, muy sencillito, pero hicieron todo, o sea, se hizo toda una obra, no sé si Claro. obra maestra, pero sí una obra. Como que eso era así o sea, de verdad es tan sencillo. Y a mí, por ejemplo, ya compositora, me sacó un poquito de balance, ¿no? Porque decía, no, pero yo quiero una guitarra más así, más, ¿no? Y un bajo todavía más pesado y algo más así. Y obviamente, pues lo sublime ya que entra el electrónico, ¿no? Entonces es donde te das cuenta que el rock, son cuatro instrumentos. Sí. O sea, que es la batería, que es la guitarra, que es el bajo y que es la voz. Y los teclados sí, pero ya se convierte entonces en un rock alternativo. Ahí también nosotros teníamos que entender algo, ¿no? De hacerlo, sí, claro. O sea, como compositora te puedo decir que es excelente, es algo riquísimo, es algo
muy diferente a cuando escuchas esos cuatro elementos, esas cuatro canciones. Pero, pero ya también imaginarte, por ejemplo, toda esa orquesta, ¿no? Acabo de ir a un concierto de una de mis bandas favoritas, que es Sigur Rós, y una canción de cuatro instrumentos lo crearon con toda la orquesta, y así es como yo he pensado algunas de las canciones de Saxel Queen. Sí, sí, claro, siempre la fusión es que viene, ¿no? ¿Qué sigue? Sí, ¿Qué, claro. qué se va a escuchar? Porque ahorita me acordé, por ejemplo, de grabaciones de grandes como Kiss, que en una ocasión hizo su grabación de Kiss sinfónico, que eran sus melodías, pero atrás tenían toda una orquesta sinfónica y también fue como que una experiencia que dices, wow, también lo hizo el Tri, Sí, ¿sí? Y después varios artistas, también hubo, creo que por ahí un concierto que hizo Timbiriche, que también metió una orquesta sinfónica, que son mezclas sí, así muy, que dices, es que es música, al final de cuentas, ¿no? Entonces, pero sí. cuando dices, de los cuatro instrumentos básicos, ahora metí 30 distintos, ¿no? Entre timbales, violines, violas, percusiones, piano, etcétera. Entonces, respetas el corazón de la canción, pero ese golpe musical es completamente otra cosa, ¿no? Que hasta psicológicamente dices, wow, qué onda, ¿no? Sí, sí, o sea, ahí es donde te das cuenta que una canción, a ver, vamos a pensar en Timbiriche, que Timbiriche, yo rockeaba con Timbiriche de niña, por ejemplo, ahorita se me viene la canción de No Soy Yo, de Connection de Saxel Bitak, que aparentemente es una canción, es rockera obviamente, pero es una canción aparentemente muy sencilla. Te aseguro que esa rola, si la metemos igual a orquesta, o sea, puedes simplificar la canción con otro instrumento completamente ajeno a la guitarra o al... Incluso, por ejemplo, Ernesto y yo lo que hemos hecho también es estar tocando completamente él con el teclado y yo con la voz, y se convierte en algo operístico. Y si eso operístico te lo llevas al rock, lo conviertes en rock, y si eso lo haces orquestal, lo conviertes en orquestal con rock, ¿no? Entonces ahí es donde ya está la fusión. Y es donde exactamente la música es infinita, la música es completamente ajena a lo que vemos hoy por hoy, ¿no? Yo me acuerdo de niña me preguntaba, ¿cuántas cuántas canciones existen? O sea, porque ponía la radio y le cambiaba y otra canción, y le cambiaba y otra canción, y le cambiaba. O sea, wow, no, y todavía no existía YouTube ni nada de esas cosas. Solamente era la radio y con eso y con tu grabadora y poniéndole rec play, grababas, ¿no? Tus Era, cachitos era como favoritos. decía un cuate, era nuestra vieja forma de bajar música. Sí, ¿no? Porque te encanta esa canción y tú, ay, ¿cómo se llama? Y ya le voy a dar rec play y así. Acabo de estar en Cuernavaca, me presenté en el Festival Internacional de la Poesía con amigos de Haití, de Argentina, de Estados Unidos, de, de Brasil. Y entonces un amigo brasileño que es increíble a todo dar, y otro salvadoreño también, ellos con la poesía, pero el brasileño lleva un looper. Ajá. Y con ese looper, pues comenzábamos a hacer sonidos, ¿no? Por ejemplo, sonidos, ¿no? Sonidos, ¿no? Sonidos, sonidos, ¿no? Sonidos, ¿no? Sonidos, sonidos, ¿no? Así, entonces se empezaba a crear toda una atmósfera muy chida. Y bueno, tuvimos una noche de artistas después de haber presentado cada uno de nosotros. Perdón amigo, nada más que tuvimos un pequeño inconveniente tecnológico, pero ya estamos aquí otra vez. El temblor. No, 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 se nos acabó la pila. No, fíjate que aquí en el programa nos ha pasado de todo, ¿no? En los primeros programas, en una ocasión, ves que lo hacía con Mandrake el programa. Ahí estábamos los dos.
no habíamos prendido los micrófonos. Luego en otra ocasión estaba entrevistando a un amigo, chin, que se va el internet. Pero bueno, son gajes Del oficio. del oficio. A ver, nos comentabas de tu experiencia ahora en Cuernavaca, que la verdad se me hizo maravillosa. Digo, porque una cosa es ya cuando se hizo el evento y después cuando como que se quedan todos picados y empiezan a hacer cosas padres, ¿no? Y ahí estuvo bien loco porque comenzamos a hacer canción, pero haz de cuenta que era solamente con voz, ¿no? Y con los pies y con los sonidos del cuerpo, ¿no? Entonces, Así, no manches, tipo éramos, Bobby, ¿eh? tipo Bobby McFerrin, ¿no? Sí, sí, o sea, éramos 7 em, músicos poetas y entre comillas porque pues, no todos se dedican a la música, Claro. pero pues tienen esa sensibilidad y entonces comenzamos a crear sonidos y padrísimo, ¿no? Porque exactamente se empezó a convertir todo en una atmósfera musical y además una unión de todo lo que estábamos viviendo, ¿no? Ujú. De todo el mensaje que querían llevar igual los poetas en ese momento y lo que Saxel también tenía que decirles. Entonces se convirtió en unos sonidos padrísimos, padrísimos. Nunca se me va a olvidar, ¿no? Y con ese tipo de noches de artistas que es que nunca dijimos, vamos a hacer un jam, ¿no? No, sino que comenzamos con Salió nuestra de la nada. pla- con nuestra propia plática y así, y darte cuenta que tu cuerpo es un instrumento también. Ujú. Y a lo mejor no estábamos conectados ni nada, pero se creó algo ahí muy interesante que por cierto lo tengo grabado. Lo vamos a después Lo editar vemos, bien lo para ponemos. poderle enseñar. Estuvo bien, bien chido. Sí, muy, muy, muy padre. No, esas cosas que surgen así de momento, creo que las disfrutas, pero al máximo, y más que nada con gente que es muy afín, ¿no? Que digo, todos de alguna manera somos, como decía mi papá, músicos, poetas y locos, de todos tenemos un poco, ¿no? Sí, sí. Y ahí es donde todos comenzamos a crear y además lloramos, ¿no? Lloramos algo que estábamos sintiendo demasiado, que es el racismo de repente en México, pero de gente que proviene de otros países contra mismos extranjeros o así. Entonces, la verdad es que mis hermanos de Haití de repente me duelen demasiado, ¿no? Porque ¿dónde se descansa Haití, ¿no? Y bueno, al final lo que lo hizo lindo fue nuestra convivencia, la plática, los poemas surrealistas. Estuve con artistas, escritoras surrealistas muy interesantes y que te sacan de todo ese contexto que lastima y que nos volvemos a unir de una manera muy, muy bonita. Entonces, pues, al final del día, los artistas lo único que buscamos es la paz, es la unión, es el amor hacia el ambiente, hacia la gente, hacia nosotros mismos, ¿no? Y que todo se una y sabiendo que somos solamente un alma, somos un corazón, no somos de un color, de otro, de un país, de otro, de una religión, de otra, porque ahí se convierte en algo tétrico y entonces deja de ser pacífico, ¿no? Y Claro. lo que hicimos los artistas fue cantarlo y poetizarlo. Y fue una experiencia muy bonita. Sabes que estoy muy, muy enamorada y estoy encantada de todo lo que se puede crear y todo lo que se puede sentir con gente bonita como lo son los artistas de otros Claro, países claro. también. Sí, no, porque también la otra, ya cuando empiezan que las rivalidades o que empiezan los egos y eso, pues creo que eso no está nada bien, no está nada bien. Creo que el ubicarte en lo que eres y en lo que estás tú como persona, eso es lo importante, ¿no?
Sí, porque digo, creo que todos hemos tenido épocas muy duras o hemos tenido épocas muy padres, ¿no? Épocas en donde te ha ido súper bien y ganas súper bien y de repente hay veces que de la noche a la mañana, chino, no te calienta ni el sol, ¿no? Como cuando empezaste, ¿no? Que tuviste ese desamor que de alguna manera te llevó a algo, porque eso es una Sí, muy buena experiencia de vida sí, al final de cuentas, ¿no? Entonces, tomarlo todo como debe de ser, ¿no? Este, digo, sufrí algo, viví algo feo, digo, yo también tuve mis cosas, ¿no? De que fui viudo, la que era el amor de mi vida falleció cuando nació mi hija, que fue una época muy difícil, que son cosas que no digo que las superes, pero con el tiempo las valoras diferente. ¿Sí? Son cosas que ya son muy tuyas y que nadie te las puede quitar y nadie te las puede robar, ¿sí? Al contrario, creo que es una manera de ir trascendiendo, de ir creciendo, ¿no? Entonces, digo, la verdad yo te felicito mucho por todo lo que estás haciendo y la siguiente pregunta es, ¿qué viene? ¿Qué viene? pues mira, viene más toquines, ahorita estamos aquí en la ciudad y bueno, ya tenemos 4 fechas ya contactadas, viene la gira dentro de la República Mexicana y pues bueno, ya les estaremos dando detalles en la página de internet que es Axel Vitac, Saxel Queen. Ahí van a estar todos los detalles, horarios, dirección y pues ahí que vive el rock. Ya. Pues mira, desgraciadamente ya tenemos el tiempo encima. Yo te invito a que hagamos una segunda parte porque, híjole, aquí hay muchísima tela de dónde cortar y porque si nos Sí. seguimos nos va a dar medianoche y aquí vamos No, a... yo tengo ahorita ya tengo que irme a ensayar, entonces pues buenísimo, creo que la segunda parte vale la pena. Sí, no, y la verdad me dio muchísimo gusto volver a platicar contigo, aunque sea por este medio, que además se me hace maravilloso, ¿no? Porque pues, ya evitas o desplazarte a hacer y demás, porque además también ya he tenido invitados que han estado en España o que han estado en Perú o en algún otro lugar. Creo que el mundo de alguna manera se ha vuelto más pequeño en ese sentido, ¿no? Sí, el internet es lo más chido que hay. Así es, así es. Pues mira, te agradezco muchísimo el hecho de que nos hayas brindado este tiempo, en que nos hayas, bueno, que hayas dado a conocer a nuestros amigos lo que es Saxel, lo que eres tú como persona, como mujer, como poeta, como músico, que la verdad, híjole, no cualquiera, ¿eh? Gracias, gracias Alejandro, gracias por tu entrevista, gracias por abrirme las puertas una vez más y pues gracias por seguir y gracias por haber producido y pues seguimos ahora sí en la lucha y en la revolución y evolución constante con las artes. Te mando un abrazo enorme, que Dios te bendiga, que sigas con tu programa hoy y siempre. Pues mira, Besos, ya Alejandro. ahora en febrero cumplimos 7 años con el programa. Ahí De está. hecho, Tiene que haber cuando una fiesta, un sí, aniversario. sí, sí, siempre hacemos algún festejo. Incluso estás cordialmente invitada a ver si andas por acá o lo voy a hacer la primera o la segunda semana de febrero, Ok. que es el aniversario. Ya tengo por ahí varios invitados. El año pasado estuvo muy cotorro, estuvo muy bonito. De hecho, un amigo Al Castillo, Alejandro Castillo, que le mando un fuerte saludo, estábamos en pleno programa y me la volteó. Me dice, no, ahora el que vamos a entrevistar es a ti. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo hiciste? Y demás. Y sí, se fue algo muy bonito. Y la verdad, mira, todos los invitados que he tenido hablan con un gusto y una pasión de lo que hacen, que creo que eso es lo maravilloso que hemos logrado aquí con el programa, ¿no? Y tú no eres la excepción, al contrario, y platicas y eso, se nota, se siente la energía de lo que estás haciendo. La verdad te felicito muchísimo.
Gracias, Alejandro. y espero que pues, podamos colaborar en algo, hacer algo, ¿no? Entonces, pues aquí estamos y también cuando quieras promover o hacer al que diga, ¿sabes que voy a tener tal evento en tanto, esto y el otro? Aquí está completamente la plataforma para que platiquemos al respecto. Sí, sí, amigo, muchísimas gracias y pues ahí me avisas para agendar y buenísimo, hay que se arme la noche de locutores, artistas y amigos, que es lo más importante. Así es, así es. Pues amigos, nos vemos la próxima semana con otro super invitado. Gracias, buenas y nos estamos viendo. Chao.